precisamente cuáles son las condiciones materiales en México que están permitiendo las graves violaciones a derechos humanos. Hay 10 características o 10 elementos que nos ayudan a entender por qué hay una regresión en materia de derechos humanos. Bueno, el primero es la profundización del neoliberalismo como política económica en México. Ya ustedes saben que México oficialmente desde 1982 entra en un periodo de neoliberalismo y que después, ya casi 30 años después, esas políticas se están profundizando no solamente en México, sino en el mundo entero. El capitalismo a nivel mundial necesita no solamente una acumulación salvaje de materias primas, sino también necesita para ello una explotación intensiva de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Mayor explotación hacia el ser humano, mayor depredación hacia la naturaleza. Los estados están viendo como impedimento las mismas normas que ellos habían establecido años antes. El llamado estado de bienestar o el estado benefactor, en el cual las conquistas obreras, las conquistas campesinas habían logrado ciertos derechos, hoy se tienen la reforma al artículo 3, artículo 23, etc. Y la privatización de todos los sectores públicos. Pues la profundización del neoliberalismo hay que entenderla como esta dinámica en el cual el capital va sobre el territorio, va sobre donde hay mineras, va sobre donde hay ríos, donde hay represas, donde hay petróleo, donde hay recursos naturales, pero también donde hay población. Sino que la depredación se hace a través de la explotación de unos humanos sobre otros. El narcotráfico como economía criminal. Y no es porque el capitalismo no sea criminal en sí como economía, sino porque el narcotráfico rompe inclusive con estas mismas leyes o con este marco legal que el mismo sistema se ha impuesto. El narcotráfico, la venta de droga ya es viejo, no es algo nuevo. Lo nuevo es que esta mercancía llamada cocaína, llamada marihuana, crack, anfetaminas, está fungiendo como uno de los pilares del neoliberalismo. Muchos creen que la ganancia de los narcotraficantes estriba en la venta de la droga, como antiguamente se creía que los empresarios tenían su principal ganancia en la venta de sus productos. Y no, la principal ganancia que obtienen los narcotraficantes no solamente es en la venta de la mercancía, sino en la explotación de la gente que está produciendo, procesando, distribuyendo. El capitalismo no solamente crea fuerzas productivas, sino también tiene que destruirlas. Y para destruirlas se necesitan guerras. No es casualidad que el mundo esté sumergido, pues esté habiendo guerras en diferentes partes del globo, que pasaron de pequeños conflictos a guerras regionales. Estamos en Ucrania, estamos viendo Siria, etc., en donde el capitalismo empieza a destruir masivamente industria, infraestructura, para volver a construir, para tener un nuevo control. Pero ya desde antes, desde cárcel, el narcotráfico y el terrorismo eran ese enemigo al cual Estados Unidos ponía todas sus balas. En México, a partir del 2006, cuando entra Felipe Calderón, ¿qué se construyó como el enemigo entero? ¿Qué era militar, que le quedaba grande el saco, su gorrita, y dijo, declaro la guerra en contra del peor enemigo que es? Y no nos anunció a todos que esa guerra iba a costar vidas, que iba a ser larga, que iba a costar sacrificios, y que con tal de combatir y eliminar a esos narcotraficantes, se iba a hacer todo lo necesario para hacerlo. No se disminuyó ni la producción ni la venta de ninguna de las drogas, al contrario, se incrementó. La guerra no fue contra ellos. Y el gobierno se inventó este enemigo interno, el narcotráfico, para justificar ciertas políticas de seguridad que si antes le llamaban guerra contra el narcotráfico, después le llamaron lucha contra el narcotráfico y hoy actualmente le llaman política de seguridad nacional. ¿Por qué Felipe Calderón abandonó la palabra guerra? Porque al mencionar guerra, las mismas organizaciones de derechos humanos dicen, bueno, estamos en una guerra interna, entonces tenemos que ir a la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra. Entonces ya no le gustó la idea. Para combatir este enemigo interno, ¿qué se utilizó? El
terror. Lo que ahora ya lo dicen, alguien escuchó las palabras de Raúl Vera o leyó su artículo en la jornada, ya descubrió que lo que el Estado mexicano quiere es causar terror en la población. Para combatir este llamado enemigo interno, narcotráfico, guerrilla o cualquiera que se oponga a sus políticas económicas, que utilizó las formas tradicionales de represión política: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, criminalización, ya sea judicial o mediática, y se utilizó de una manera que causó terror en la población. Ustedes, Valle de Juárez contempla 3 municipios, estado fronterizo Chihuahua con Estados Unidos. Ahí hubo una política, fue el primer experimento junto con Michoacán de este operativo conjunto, en donde iban a poner de ejemplo de cómo se combatía el narcotráfico. Bueno, de estos 3 municipios, hasta la fecha hay 250,000 desplazados. ¿Qué se necesita para desplazar de su pueblo, de su tierra, de su hogar, a 250,000 personas? Se necesita una política de represión, ya no la normal, la cotidiana, sino se necesita terror. Empezaron pues matando y desapareciendo a los luchadores sociales históricos que venían de las décadas de los 70, de los 80, la familia Reyes Salazar. Después empezaron a matar y a desaparecer a las organizaciones de derechos humanos, pues fueron por los más radicales y terminaron con los más moderados, o de todos modos, todos los contrarios. Ya una vez que no había gente que denunciaba todo lo que estaba pasando, empezaron con las políticas de quema de casas, de las masacres en Villa de Salvat, masacres de 17, 18, 19 jóvenes en fiesta. Empezaron con la desaparición, no solamente en contra de luchadores sociales, sino de la población en general. Porque cuando la política del Estado desaparece a personas al azar, también ese azar es una política planificada. Porque la gente decía, bueno, si le pasó, pues desaparecieron, puede ser que andaba en el narco, o andaba de revoltoso, o andaba de subversivo. Pero cuando empiezan a desaparecer gentes que no tienen nada que ver ni con el narcotráfico, ni con una participación política, el miedo se generaliza. Porque la idea y la impresión que tenemos es que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier hora y a todas partes. Con las mismas investigaciones de las mismas organizaciones de Ciudad Juárez, comenzaron a descubrir que atrás de todo este desplazamiento forzado, ejecuciones, desapariciones, había un gran proyecto económico. Hoy se está construyendo el principal puente transfronterizo entre Estados Unidos y México. Precisamente ese puente que ya está construyéndose del lado de Estados Unidos va a caer en Valle de Juárez. Y descubrieron que no solamente la construcción del mayor puente transfronterizo, más de 16 carriles, sino que también del lado mexicano ya está repartido en qué empresas van a poner los corredores industriales, los hoteles, las fábricas, las unidades habitacionales. O sea, van a construir toda una ciudad a partir del comercio y del puente transfronterizo. Para poder hacerlo, eso necesitaban desplazar a la gente. Ya lo hicieron y hoy también el repoblamiento de la gente, que ya una gente, dirían ellos, disciplinada. Y los represores a veces tienen más clara la película que nosotros. Ellos dicen, hay que políticas de terror para disciplinar a la gente. Que no salga a marchar, que no salga a protestar, que no se movilice, y que cuando salga hay que reprimirla de manera ejemplificante para que no vuelva a ser. Y hay que pegarle al que se manifiesta, pero también hay que pegarle al que no se manifiesta. ¿Por qué? Al que se manifestó por organizarse, al que no se manifestó, para que nunca se le ocurra organizarse y manifestarse. ¿Son políticas de terror? Bueno, política de seguridad, otro elemento importante es la militarización. No solamente institucional, sino de la vida civil. Más de 60,000 miembros de las Fuerzas Armadas realizando trabajo de seguridad pública en el país. Y la militarización implica no solamente tener a los militares, a las agentes en las calles, sino que implica, por ejemplo, que
mientras al obrero se le subió el 5 punto y tanto por ciento a su salario, a los militares se les subió el 60%. Los únicos que se han visto beneficiados económicamente son los militares. Es la Policía Federal. No, hasta los anuncios, por ejemplo, en la UNAM. ¿Quieres ser investigador de campo? Ve a los eventos de las organizaciones sociales y danos un reporte. 12,000 pesos al mes. Investigador de campo. No los vaya a animar yo, Son policías, son malos. Y la militarización lleva aparejado otro fenómeno también que no es nuevo en México, que es la paramilitarización. Y en México, desgraciadamente, se cruzan tres formas de paramilitarismo. El paramilitarismo clásico, actual, el ejército, se dan de baja, entrenan a indígenas para que esos indígenas vayan a matar y a masacrar a otros indígenas. Otra, el mismo ejército se quita los uniformes, se quita las insignias y va y ejecuta como escuadrones de la muerte, masacres, desapariciones. Y tres, traen mercenarios, traen guardias privadas que actúan como grupos mercenarios coordinados con el ejército para también cometer los asesinatos, las ejecuciones. Aquí concesionaron los pozos en Veracruz, los pozos petroleros, ¿alguien sabe? ¿A qué empresa privada? ¿Alguien ha escuchado de los Black Power? El mejor y más grande grupo de mercenarios en el mundo. Bueno, ellos van a cuidar los pozos en Veracruz, en Tabasco, y que son acusados de crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Y ahora nos vamos a enfrentar con el norteamericano veterano de la guerra, entrenado para recibir, para matar, cuidando los intereses de la gente. Michoacán, las autodefensas, ¿todos son buenos o todos son malos? La mayoría de autodefensas se volvieron policías rurales. ¿Qué pasó? Unos decían, no, es que pues, se vendieron, les llegaban al precio. No, desde el inicio era un proyecto paramilitar. Entraban ellos y después entraba el ejército. O entraba el ejército y entraban ellos. De la paramilitarización nos vamos a otro fenómeno que es la criminalización. La criminalización no solamente es judicial, es meter a la cárcel a los sociales, sino también es mediática. Es esta estigmatización de la palabra también por fuera, de decir, los defensores de derechos humanos son defensores de delincuentes, los luchadores sociales no son luchadores ni son sociales, también son delincuentes. Y como son delincuentes, son parte de este enemigo, y el que los defienda, defiende a los enemigos de la nación. Entonces, prisión por motivos políticos, solamente en el sexenio de Calderón fueron 667 luchadores sociales presos por motivos políticos. ¿Cuántos creen que lleva Enrique Peña Nieto? Bueno, en 2 años ya lleva más de 800. Desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales. Calderón tenemos documentados. No son todos, pero al menos los que tenemos bien documentados son 58. El 60% de ellos fundadores o coordinadores de organización. ¿Cuántos van con Enrique Peña Nieto? Van 76 en 2 años. Y otro elemento para entender lo que está pasando y esta regresión en materia de derechos humanos son las reformas constitucionales. Ya decíamos, por un lado la reforma a la salud, a la educación, todo lo que tiene que ver con la privatización, pero también leyes que restringen los derechos humanos. Aquí te acuerdas de lo de la ley Bala, ¿no? Y otro también elemento importante para entender lo que está pasando en la polarización social. No quiere decir que antes de Calderón no había polarización social, sino que esta polarización se exacerba. Antes eran los buenos o los malos, los que están a favor de la lucha contra el crimen organizado, los que están en contra. Los que se están oponiendo a que avance México, o sea, todos los que se oponen a las reformas neoliberales, y los que están apoyando para que México llegue al final o primero. Y eso es muy peligroso, porque cuando dividen entre buenos y malos, ¿dónde creen que quedamos todos nosotros? Va a depender del pueblo organizado si frenamos o no frenamos esta dinámica de guerra.